Buenas noches, hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a poder lecturar la palabra de Dios sobre la doctrina verdadera. Amén. ¿Cuántos queremos, hermanos, servir con una verdadera doctrina? Amén. No queremos tener falsa doctrina. Amén. Tenemos que tener una doctrina, hermano, verdadera. No hay que tener una falsa doctrina. La falsa doctrina nos lleva al fracaso espiritual, a su nombre, y te vas a la perdición. Pero, hermano, la falsa nos lleva a ese camino, pero la verdadera nos lleva a la vida eterna. Amén. Vamos a abrir segunda de Tesalonicenses en 2, versículo 3. Amén. ¿Cuántos se encontraron? Dice la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Amén, a su nombre. Dice la palabra de Dios, hermano, no se dejen engañar. Amén. Nosotros conocemos la palabra, pero no te dejes engañar. Amén. No hay que dejarnos engañar por lo que dice el hombre. El hombre, hermano, te va a enseñar la mala doctrina. Todo tú tienes que agarrarte de esta palabra poderosa de Dios. Amén. El hombre te puede decirte, estés así cuando no es así. A su nombre. Dice la palabra, no se dejen engañar por lo que dicen. Es cierto, hermano. El hombre muchas cosas puede hablar. ¿Estás viendo cuánto la falsa doctrina está adentrando, hermano? ¿Sabes por qué? Porque se están corrompiendo. Y ahí nomás se están corrompiendo. Dice que tienen temor de Dios, pero no lo tienen. Amén. Hermano, estás viendo tantas cosas que están pasando, hermano. Hay siervos, hermano, que están llevando una mala doctrina. ¿Tan ciegos seremos para no darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántas ovejas están cayendo, hermano, al abismo por causa de ellos? A su nombre. No hay que dejarnos engañar por lo que dicen, pues en aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión. ¿De qué rebelión está hablando? De la apostasía. Ahora, ¿la apostasía de dónde sale? La apostasía, hermano, sale de la misma iglesia, de la misma casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Por su rebeldía. Un hijo rebelde siempre, hermano, va a querer hacer lo que quiere en casa. No se va a sujetar a sus pastores. Va a querer hacer lo que quiere. Y eso está mal. En ahí está caminando mal. ¿Por qué se rebelan contra Dios? Empiezan a hablar absurdamente mentira. Hablando mal del pastor, hablando mal del siervo, hablando mal de las profetas. Amén. Esa es rebelión. ¿Por qué estas cosas pasan? Porque es necesario que pasa, dice su palabra. Y esa rebelión, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Va a venir a destruir las iglesias. Obvio. Cuando una rebelión, mira, imagínate, acá tenemos 20 ovejas. De esas 20 ovejas que haya un rebelde contradiciendo al pastor o al líder, y ahí viene, hermano, la contaminación. Empieza a contaminar de uno en uno, al final hacen división. Amén. Quizás
más de tus ovejas. O quizás te quedas con 3, con 4 ovejitas. El otro, como como el enemigo lo está usando, empieza a hacerle perder a esas ovejas. ¿Sabes por qué? Por su rebelión. Amén. En aquel tiempo, ¿quién se rebeló contra Dios? Ese ángel era precioso, el ángel que le adoraba a Dios. Amén. Pero, ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios. Pero Dios todavía le daba oportunidad, pero él no entendió. Hasta que Dios lo desechó. Y la palabra de Dios dice, hermano, que un pastor, una pastora o alguien siervo que hace división no es de Dios. Lo dice la palabra. Aquel perverso, aquel rebelde, él sí va a querer destruir a la iglesia, porque no es de Dios. Amén. Ese rebelde siempre va a querer destruir a la iglesia de Dios, porque no es de Cristo. Aquel hombre humilde, corazón humilde que está, es hijo de Dios, a su nombre. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, si alguien hace división, hermano, nosotros no podemos llegar a discutir, a pelear. Solamente hay que dejar en la mano de Dios, a su nombre. Y después lo que hace esa división, hermano, no lo va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque no está guiado por el Espíritu Santo. No está guiado. Imagínate en un rebelde cómo podría habitar el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podrá habitar en ellos? No va a habitar. Habita el Espíritu Santo en un corazón humilde, en un corazón que le agrada a Él, a su nombre. Nosotros tenemos que tener cuidado, eso, hermano. Y no hay que dejarnos engañar por aquellos que te dicen algo contra Dios. Amén. Esa experiencia yo lo tengo. Quizás no lo tienes tú, pero yo sí lo tengo, esa experiencia. Hacer división, hijos. O alguien que te arrastra en el división, mejor huye de ese lugar. No vas tras de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ahí no está el Espíritu Santo. ¿Estás viendo? Lucifer se rebeló contra Dios. Y él empezó a contaminar, hermano, a todos los ángeles que estaban ahí. Solito no ha caído. Ha caído una multitud de ángeles. ¿Por culpa de quién? Por culpa de él. Igualito pasa en la iglesia. Un rebelión que entra, hermano, no se va a llevar a una oveja. No se va a llevar a 2. Se va a llevar a ¿cuántos? Quizás a todos. Pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Después Dios va a traer, hermano, nuevas ovejas. Porque Dios es así. ¿Y por qué tiene que pasar estas cosas? Así Dios nos está afirmando, hermano, nuestra fe. Pero sí, no hay que dejarnos engañarnos por esa palabra, por ese engañar, por esa rebelión, por ese rebelde o por esa rebelda. Porque él va a querer destruir la iglesia. Ese es el trabajo del Satanás y su demonio. Él quiere destruir a la iglesia. Amén. A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Él quiere destruirlo. Pero para eso nosotros tenemos que estar atentos, hermano. Tenemos que estar atentos. Si esas cosas están pasando, hermano, solamente nosotros tenemos que invocar a Dios. Tenemos que sacar todas esas cosas. ¿Pero cómo? Nuestra arma poderosa Dios nos ha dado con ayuno y oración. Amén. Esa es la arma poderosa que Dios nos ha dado. Solamente con eso podemos vencerlo al enemigo. No hay otra cosa. Dice la palabra en 4. Se exaltará a sí mismo
y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Tremendo, ¿no? Pero ¿de dónde va a salir la apostasía? Ese va a salir de la casa de Dios. Amén. Ahora, hermano, ¿quién serán ellos? ¿Por qué se pueden, hermano, corromper su mente? Quieren ser más que el pastor, más que el líder, más que profeta. Y ahí se mete, ¿sabes qué se mete? El orgullo. Y él ya quiere ser más que el pastor. En la iglesia, cuando antes quizás ha empezado, hermano, quizás hasta lavando las sillas, quizás acomodando bonito todo lo que es de la iglesia, amable, dadivoso, y como el Señor estaba viendo su fidelidad, empezó a levantarle su vida espiritual, hasta que un día quiso ser más que el pastor. Amén a su nombre. Y dice, incluso se sentará en el templo, dice. Ahora, ¿quién puede ser eso? Uno de nosotros podemos ser eso, hermano. ¿Sabes por qué? Dios te puede levantar, te puede usarte. Puede ser lo más precioso delante de Dios. Pero Satanás entra a tu corazón, empieza a endurecer tu corazón, empiezas a tener orgullo, empiezas a levantarte más que el pastor, entonces tú ya quieres dominar a tu pastor. Amén. Quieres dominar, quieres hacer lo que tú quieres hacer en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El orgullo. Entonces, ¿cómo te vuelves? Rebelde. Al desobedecer a tu pastor, te estás rebelando contra Dios, no es con el pastor. Amén. Y de eso tienes que cuidarte. Si nosotros estamos teniendo esos síntomas de rebeldía, ten en cuenta de que no debes tener eso en tu corazón. Amén. Pero ¿cómo podrás sacarlo eso? Pídele al Señor, hermano. Él lo mata. Dígale, Señor, pero ¿por qué estoy volviéndome o estoy convirtiéndome rebelde, Padre? Yo no he estado así. Si tú ya más peor te estás convirtiéndote, quieres ser ya lo más, hermano, métete al ayuno, mata esta carne. Hasta que te humillas, hermano. Un día, 2 días, 3 días, no quieres salir eso, sigues ayunando hasta que tiene que salir. A su nombre. Porque si tú no lo haces, cualquier ratito caes. ¿Y sabes qué vas a hacer, hermano? Te vas a llevar las ovejas de la iglesia. Y ahí viene la ira de Dios. Amén. Y como van a abrir otra iglesia, van a querer hacer lo que quieren. ¿Y sabes qué? Lo que va a pasar en esa iglesia, lo que hacen, hermano. Como va a haber la rebeldía, como va a estar poseído de los demonios, ¿qué es lo que hacen? Empiezan de entrar la lascivia en la iglesia. ¿Por qué crees que hay recasamiento? Por causa de eso. Se separan y le vuelven a casar. ¿Por qué? Porque, hermano, ya no hay temor, han perdido el temor de Dios. La palabra dice, hermano, que Dios rechaza al segundo matrimonio, al recasamiento. ¿Amén? Obvio, ¿no? Y el siervo que ha hecho división, el rebelde que está en ahí, claro, ¿cómo no va a recasar? Si está con rebeldía. Ahí no habita el Espíritu Santo. Como no habita el Espíritu Santo, empieza a hacer lo que quiere. Amén. De eso hay que cuidarnos, hermano. De eso hay que huir, dice. No hay que estar en ese lugar. Porque te está guiando un ciego.
Si un ciego te guía, ¿a dónde vas a caer? Al abismo. Pero conociendo la palabra. Conociendo la palabra. O quizás te van a decirte, ¿sabes qué? Tienes que nuevamente bautizarte con nosotros. Yo te voy a bautizarte. Tampoco hay doble bautizo. La palabra lo dice. A su nombre. Esto de todas esas cosas hay que cuidarlas. Tú conoces la Biblia. Tú lecturas la Biblia. Amén, a su nombre. La rebeldía, hermano, es algo muy grave. Muy grave. Un rebelde, ¿qué es lo que, qué síntomas puedes, un rebelde, qué puede hacer? Le gusta destruir, hermano. Un hijo rebelde en tu casa, ¿qué hace en casa? Lo dice, ¿sabes qué, hijo? Apóyame en cocina, no quiere hacer. Hijo, hágame limpieza, no quiere hacer. Total rebelde, ¿cierto? Y así nosotros nos comportamos con Dios cuando tú y yo somos rebeldes. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? O tú a un hijo rebelde, ¿qué puedes tener en casa? Tu hermano lo echas porque no quiere hacer nada. Nuestro Dios de razón le desechó a Lucifer y todos sus demonios, porque rebelde, no entendió. Amén. Entonces, hermano, si tenemos esos síntomas, humíllate. Y solamente así puedes sacarlo de esa rebeldía. No hay de otra forma. Ahora, si tú te exageras, hermano, sigues con tu rebeldía sin hacer caso, ¿no? Al final vas a fracasar. Porque Dios te va a humillarte. Amén. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado en nuestra vida espiritual. Porque nosotros, hermanos, no estemos sirviendo a un Dios pagano. Estemos sirviendo a un Dios santo. Amén. A un Dios, hermano, que es invencible. Él te ve donde estás. Vamos a ver en San Juan 2:18. Dice la palabra en San Juan 2:18. Pero los líderes judíos exigieron que estás haciendo. Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos un señal milagroso que no compruebe. Mira, en aquel tiempo a nuestro Señor Jesús le decía, si tú eres el líder, si tú eres hijo de Dios, muéstranos el poder, muéstranos un milagro. Pero Jesús le responde, en 19 dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruya este templo y en 3 días lo levantaré. San Juan 2:18. Mira, Jesús le responde en esta manera. Estoy de acuerdo, le dije. Jesús le dijo, ya, está bien, yo lo voy a hacer ese milagro. Esa iglesia, ese templo, destrúyenlo. Pero yo lo voy a construir en 3 días. Pero en esto se quedaron asombrados aquellos lo que le han hecho esa pregunta. Dijeron que en 3 días, ¿cómo vas a construir en 3 días si nosotros hemos pasado años construyendo? Pero él no estaba hablando, hermano, el templo físico. Él está hablando templo espiritual a su nombre. Porque él estaba anunciando en 3 días que iba a levantarse entre los muertos. Amén. Y ahora, por eso dice la palabra, hermano, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él no estaba hablando al templo físico. Pero Jesús le dijo, está bueno,
ese milagro. Pero el que le preguntaron se quedaron asombrados. Si nosotros hemos construido con nuestras manos, y ahora nos ordenan, ¿no? Como quien dice, nos ordenas que vamos a destruir con nuestras manos mismo, para que tú levantas en 3 días. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran sido obedientes? Si lo hubieran destruido a la iglesia o a su templo. ¿Qué hubiera sido, no? Si verdaderamente ellos hubieran sido obedientes, Señor, lo vamos a hacer. Obvio que no lo hubieran hecho. Tantos años, hermano, han construido para que lo terminan derribando. Pero Jesús era, hermano, un Dios sabio. Amén. Para que lo hace esta pregunta y que se han asombrado por su pregunta. Amén. Y ese templo somos nosotros. Él habita en nosotros. Él está dentro de nosotros. Ahora yo te pregunto, de un rebelde, ¿en ese rebelde habitará el Espíritu Santo? No habita, hermano. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque servimos en santidad a Dios. Con mucha reverencia servimos a Dios. Amén. Imagínate, ahora, ¿quién habitan en aquellos rebeldes? Son los demonios. Por eso son rebeldes. No es de otra cosa, hermano. Un rebelde siempre va a ser a su manera. ¿Por qué? Porque el enemigo está con él. Cuando tú lo hablas cosas de Dios, cuando tú lo empiezas a compartir la palabra de Dios, diciendo que tú no debes estar rebelde, que tú tienes que cambiar, por dentro él está que se muere de cólera, de amargura. ¿Y cómo pudiera habitar en él el Espíritu Santo? Obvio que no lo tiene. El enemigo ahí está, a su nombre. Entonces, hermano, si quizás en algún momento has renegado para el pastor, quizás has renegado por un momento por la profeta o por nuestros pastores que nos están guiando, tienes que pedir perdón. Amén. Llámalo, dígale, pastor, perdóname. Quizás sí habla mal de ti, quizás sí está hablando mal de ti, pastor, perdóname. Porque solamente así tú tienes que desechar al enemigo. Amén. Porque nuestro pastor, hermano, él es lo que nos guía. Amén. Nuestro pastor de los pastores es nuestro Señor Jesús. Amén. Pero él lo puso en la tierra. También los pastores. No lo ha llamado un hombre, lo llamó Dios. Si tú te estás rebelando contra él, tienes que pedir perdón. Amén. Para que así, hermano, estés libre de todo. Amén. Deséchalo, esa rebeldía. Y ese no es de Dios. Amén. Entonces hay que ponerlo por obra, hermano. A veces nosotros decimos, hermano Juan, pero ahora voy a pedir perdón nuevamente. Obvio, si tú lo estás teniendo algo contra el pastor, contra los profetas o líderes. Amén. Solamente así, hermano, podemos agradarlo a nuestro Dios Todopoderoso. No hay de otra forma, hermano. Tenemos que vivir de perdón en perdón. No hay otra cosa. Vamos a ver 2 San Juan 7. Dice la palabra: les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Cristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores, anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa a su nombre. Hay que estar bien diligente. Amén. 2 de Juan, versículo 7. Dice
palabra. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. No te dice que va a salir, han salido ya. Ya está en el mundo. No solo en Perú, en todo el mundo. Amén. No sé si tú te das cuenta, si alguien te ha predicado, te dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Yo he venido a enseñarte de parte de Dios. Te traigo una palabra de salvación. Y tú, como eres obediente a Dios, lo dijiste, a ver, lectúrame la palabra de Dios. Y ahí te van a lecturar diciéndote, sabes que tienes que arrepentirte para que seas salvo. Perfecto. Ese es el camino. Pero tú lo haces pregunta. ¿Pero de qué me puedo salvarme? Entonces te va a decir, no, pero si acá ya estemos en infierno, ¿crees que Dios te puede castigar? Dios castiga a los rebeldes. Hay una doctrina que llega, mi hermano, que no cree en el infierno. No cree. Y menos al Espíritu Santo. No lo creen. Lo toman como una fuerza activa al Espíritu Santo. Amén. Entonces yo te pregunto, hermano, esas cosas a mí me han pasado muchas veces. Yo lo digo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Eso está escrito en Juan 16:13, dice, Él es lo que nos guía. Entonces yo le digo, ¿a ustedes quién les guía? No, el Espíritu Santo es fuerza activa nomás. ¿Sabes qué, varón? Ay, sí, yo me fío. Así. ¿Sabes qué, hijo? Arrepiéntate. Si tú quieres salvar tu vida, tu alma, arrepiéntate, hijo. Porque estás engañando a muchos. Porque no es así. ¿Cómo vas a tomar como una fuerza activa al Espíritu Santo si el Espíritu Santo camina con los hijos de Dios? Él camina con nosotros. Porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Pero ellos no creen en el Espíritu Santo. En ahí nomás están llevando la falsa doctrina. Amén. Si ellos están llevando la falsa doctrina, entonces no es de Dios. Y si no es de Dios, no escuchas, hermano. Agarra tu palabra y lectúrate tranquilo y sométete en cosas de Dios. No escuchas esa palabra que ellos traen a decirte, a su nombre. Tened mucho cuidado con eso. Dice la palabra de Dios, hermano, el pecado de muerte es, hermano, blasfemar al Espíritu Santo. Si ellos le están tomando como una fuerza activa, ¿qué es lo que están haciendo? Están blasfemando al Espíritu Santo. ¿Pecado de qué? De muerte. No hay perdón, dice la palabra que no hay perdón para eso. Dios te puede perdonar de adulterio, de la fornicación, de todo, pero eso no te va a perdonar a su nombre. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con quién hablas, con quién compartes la palabra de Dios a su nombre. Porque tú no puedes vivir, hermano, en una vida como otros lo están viviendo. Nosotros hay que llevar una palabra, una doctrina verdadera de Cristo Jesús. Amén. Después no digas, hermano, de acá 10, 15 años, a mí nadie me enseñó eso. Sí lo sabes. Porque va a venir peores, hermano. Peores momentos va a venir. Recién estamos en el principio. Amén, a su nombre. No te dejas engañar, hermano. No te dejas engañar. Quizás te van a traer, hermano, con regalos, con víveres. Y ese es el objetivo del enemigo, comprarte con algo. Obvio, ¿no? Que como muchos estemos cayendo en eso. Hermano, imagínate, tú cuando haces un evento, preparas una canasta de regalos, hermano, todo el mundo se viene. Imagínate la falsa doctrina así que haga.
hasta que recoges tu víveres nomás, hermano. Hasta te va a decir, para que tú recibes este regalo, tienes que bautizarte, tienes que hacer esto. Y como a veces caemos en ese engaño. ¿Y sabes qué? Por 1 kilo de arroz, por 1 kilo de fideos, vendes tu alma aquí al mismo Satanás. Y todavía estás haciendo cola, hermano, como si viesen que no trabajas. Dios te dio mano, pie para que trabajas. No te dejas engañar, hermano. No te dejas engañar por nadie. Agárrate de la palabra de Dios, a su nombre. A veces, hermano, eso es lo que hacemos. Como si viesen que Dios, la palabra de Dios dice, ¿no? Que nunca te va a dejarte huérfano. Nunca te va a desampararte. Él te va a sostener, te va a alimentarte. Entonces, ¿por qué corres tras de aquellos? ¿Amén? ¿Por qué corres? Por 1 kilo de arroz, por 1 kilo de azúcar, quieres vender tu alma. ¿Amén? Sirva a Dios con temor, hermano. Tu alma no cuesta 1 kilo de azúcar. Tu alma no cuesta 1 kilo de azúcar. Ni un saco de arroz te puede costar tu alma. Tu alma, hermano, cuesta más. ¿Amén? Así que no pierdes tu salvación. Hay muchos que me están escuchando. Hay muchos que me están oyéndome. No te apartas de Cristo, hermano. En estos tiempos están viniendo engañadores. La falsa doctrina. Hay otros que están bautizando, hermano, en tina, en la ducha. ¿Dónde has visto eso? Entonces de eso hay que cuidarnos. Amén. Hay que cuidar a nuestras ovejas. Pastores, líderes, profetas. Hay que cuidar a nuestras ovejas. Porque de eso tú vas a rendir cuenta a Dios. Por no haber cuidado a tus ovejas. Por haber herido a tus ovejas. Por no estar tras de ellos, a su nombre. Vamos a rendir cuenta, hermano. El otro día esa enseñanza hemos tenido tan duro, pero vamos a rendir cuenta a Dios. De él nada se escapa. Amén. Vamos a abrir en 1 de Juan 4, versículo 3. Dice la palabra: ¿cuántos se encontrarán? A veces, muchas veces, hermano, queremos hacer a nuestra manera. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Cristo, aquella persona no es de Dios. Así de simple, hermano. Así de simple. Pero nosotros creemos, ¿cierto? Uno creemos en el Padre. Otro creemos en quién? En el Hijo. En el Espíritu Santo. Esa enseñanza hemos tenido. Los 3 Trinidades trabajan con un solo pensamiento. Y nosotros tenemos que caminar con un solo pensamiento de Cristo Jesús. Amén. Unánimes, unidos. Cuando hay unión, nadie podrá, no se va a desechar, hermano. Ni si, aunque se levanta el principado, no podrá, porque trabajamos en unidad, a su nombre. Por eso es la palabra de Dios, hermano. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. Amén. Del cual ustedes oyeron que viene al mundo. Y de hecho ya está aquí. No dice que va a venir, ya está aquí. ¿Quién puede ser? Solamente Dios sabe quién puede ser. No quiero escuchar, hermano, de acá 10 años que alguien se rebela contra nuestros pastores. En ahí vas a recordarte de esta palabra. Mejor tranquilo. Tranquilo, sirva a Dios y te ves bonito. A su nombre. Si tú eres rebelde, preocúpate. Preocúpate, hermano. No hay que ser rebelde. Los rebeldes, hermano, pronto caerán. Pronto van a caer. Porque Dios dice, la palabra de Dios, hermano, que Dios va a escoger entre el trigo y la cizaña.
Amén. Pero ese día va a llegar, hermano. Ese día va a llegar. ¿Y cómo lo sacará? Dios no sé cómo lo sacará a la cizaña. Amén. La cizaña es que es, hermano, que traiga chisme, que traiga problemas, que traiga tantas cosas, hermano. Y ese no debe haber en la iglesia. Ni tampoco puedes orar para que se vaya esa sierva. Tú tienes que ayudar para que cambie esa sierva o ese siervo. Amén. No hay que meternos con cosas de Dios. Dios es un Dios, hermano, para poder cambiar nuestras vidas. Solamente Él puede cambiar, puede transformar nuestras vidas. Vamos a ver en 1 de Timoteo 1:19. Dice la palabra en 1:19. Aférrate a tu fe. Amén. Aférrate a tu fe. No te aferras a otras cosas, hermano. ¿Cuántos encontraron? Dice, ¿encontraron? Aférrate a tu fe en Cristo y mantente limpia tu conciencia. Amén. El enemigo, hermano, primero te va a dar a tu mente. Pero cuando tú vas a estar limpio de todo, limpio tu mente y tu conciencia, no hay quien te acuse de nada, a su nombre. No hay nadie quien te acuse. Aférrate a tu fe en Cristo. Hermano, nosotros tenemos que aferrarnos en nuestra... Estás en borde de la muerte, aférrate en Cristo. En un segundo puedes perder, hermano, tu salvación. En el momento que estás agonizando de morir, hasta puedes perder la fe y puedes blasfemar a Dios. O puedes decirle, Señor, ¿por qué no me levantas si yo te sirvo? ¿Por qué no me levantas? Mejor no te sirvo. Puedes perder tu salvación. Aférrate hasta el fin. Si vas a morir, muere en la presencia de Dios. Aférrate en Cristo. No le traiciones a nuestro Dios. Mantente limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito de lo que les dictaba su conciencia. Amén. Hermano, por nuestra mente nos guiamos a la perdición. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido cuando vino palabras a nuestra mente? Hermano, cuando el enemigo te habla a tu mente, tú puedes perderte en un segundo. Pero tú tienes que detener eso, hermano. Amén. ¿Crees que el diablo está, hermano, tranquilo? El enemigo quiere destruirte a ti. El enemigo quiere destruirme a mí, pero no va a poder. ¿Sabes por qué? Porque estemos constante en oración, constante en ayuno, constante con el poder de Dios. Entonces, ¿quién podrá hacernos daño, hermano? Nadie. Aunque estemos, hermano, borde de la muerte, seguimos amando a Dios, seguimos adorando a Dios, seguimos, hermano, glorificando su nombre. Solamente así seremos salvos. Hay que mantener nuestra fe hasta la muerte. Amén. Tenemos que seguir la pisada. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, hermano, para que vence en la cruz. ¿Crees que Él se quejó? ¿Crees que Él dijo, yo soy Dios, me voy a bajar de cruz? No. Él sintió dolor. Él sintió, hermano, sufrimiento. Él sintió tanto lo que le han azotado, pero Él no dijo nada. Pero lo venció y ha sido glorificado. Amén. Ha sido glorificado. Y nosotros tenemos que ser así, hermano. En estos tiempos estamos llevando un cristianismo muy hermoso. Que nadie te molesta. Que nadie te esté lastimando. Pero vaya a otros países, nuestros hermanos en Cristo están siendo asesinados, están siendo golpeados. Pero acá hay una libertad para poder alabar a Dios.
Pero en pocos tiempos no vamos a tener paz, hermano. Vamos a estar perseguidos. Quizás nos vamos a ir a los montes a adorar a Dios. Ya no vas a tener este equipo que tenemos. Y ahí vamos a tener, hermano, a voz a cuello. Quizás nos van a prohibir, quizás en venta de las Biblias. Y en nuestro corazón, en nuestra mente va a estar la palabra de Dios, a su nombre. Para eso hay que prepararnos. Porque la vida del cristianismo no es fácil. Solamente son para los valientes. Y los cobardes, dice, se quedarán. En el medio camino, este no es para mí, lo dejan al Señor. Amén. Así que no te rindas, hermano. No te rindas. A servir a Dios, hermano, aunque sea, hay que ir a la punta del cerro. Así tenemos que servir a Dios. No solamente hay que tener un cristianismo acomodado. Hay que servir con temor y temblor a Dios. A su nombre. Vamos a abrir en 2 de Timoteo 4, versículo 4. Y ahí nomás está, amén. Dice la palabra de Dios. Rechazarán la verdad y irán tras los mitos. Qué tremenda esta palabra. Hay muchos que van a rechazar la verdad. ¿Qué es la verdad? Esta palabra. Van a rechazar. Y ese está hablando a un pueblo de Dios. ¿Sabes por qué te digo, hermano? En aquel tiempo, el pueblo de Jerusalén, hermano, amaban a Dios. Pero al final, ¿qué ha pasado? Se han corrompido. Mira, hermano, ¿qué es mitos? Los ídolos, hermano. Los ídolos. ¿De qué está hecho los ídolos? De arcilla, de mito. Tiene 2, 3 nombres de arcilla. Y mi pueblo le decían mito. Otros lo dicen arcilla. Ese mito son algo, el barrito, el más precioso, hermano. Cuando tú lo haces en una vasija, sale muy hermoso. No tiene piedra, no tiene nada, pero como si hubiesen escogido. Amén. Pero dice la palabra de Dios, hermano, en versículo 4 dice la palabra. ¿Tienen, hermanos? Rechazarán la verdad. ¿De qué verdad está hablando de esta palabra? Ahora yo te pregunto, tú has estado 10, 20 años en la iglesia, ¿sería el colmo que tú rechazas la palabra de Dios para que vas tras del mito, tras de los ídolos? Sería tan ciego, ¿no? Ahora yo te pregunto, aquellos, la doctrina falsa que están llevando, son gente preparadas, gente universitarios, gente que conocen la palabra a la derecha y a la izquierda. Pero ¿por qué están metidos en ese lugar? El enemigo los cegó. Y así tú te puedes perder, hermano, por apartarte, por rechazar la verdad, esta palabra. Te puedes ir tras de mito, es decir, tras de los ídolos. De acá 10, 20 años, hermano, no quiero escuchar que estás adorando a tu falso Dios. Sería el colmo de los colmos. Sirva a un Dios vivo, que está en espíritu y en verdad. Es cierto. Hay muchos que han servido en aquellos tiempos a Dios. Hoy día, hoy están sirviendo a su mito, a sus falsos dioses. O quizás en algo te has idolatrado. Amas a Dios. Primero amas a tus hijos más que a Dios. No solo es en idolatría. Puedes idolatrar, hermano, a tu mujer, lo adoras más que a Dios. Estás haciendo mal. Adora a Dios. Después a los restos. Amén. No te idolatras, hermano, en cosas de esta tierra. No lo hagas. Te estás
apartando de la verdad. Imagínate, si yo amaría a mis hijos más que a Dios, me estaría apartando de la verdad. Estoy rechazando la verdad de Dios. Amén. Primero, dele a Dios lo que es de Dios. Después los restos, hermano. Amén. Lo que es de Dios, dele. Y de los restos. Amén. Con ese no te digo, hermano, de a tu hijo. No, ámalo también. Pero primero a Dios. Y los restos después todo. Amén. Mucho cuidado con estar tras de un mito, de un ídolo, de un falso Dios. Mucho cuidado. Dicen 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decir los otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Quién te dio un ministerio? ¿El pastor te dio? ¿El líder te dio? No te dio un líder. Nosotros no somos nada, hermano. El que te dio es Dios. Y por ese ministerio tú tienes que rendir cuenta a Dios. Amén. Tú tienes que hacer avivar ese fuego. Ese ministerio. ¿Qué ministerio te dio? Te dio por profeta, te dio por pastor. ¿Pero qué están haciendo? Nada. Dios te estará diciendo, ya pues hijo, hazlo. Tú quizás sí, pero todavía no llega mi hora. Ya te dio. Lo que pasa, no tienes tiempo para que tú lo hagas. Y por eso vas a rendir cuenta. Tenga mucho cuidado, que no pasa mucho tiempo. Amén. Que no pasa mucho tiempo. A veces nosotros decimos, no, Señor, pero todavía me falta. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Si te falta sabiduría, pídame, yo te daré. El Señor no te dice, vas a estudiarla. Pídame y yo os daré. El que pide, recibe. ¿Cuánto Dios te está pidiendo sabiduría? Amén. Si has pedido sabiduría, ya te dio, pero póngale por obra. Amén. Ahora Dios te dice, no, ya te he dado, hija, pero tienes que buscarme lectura, saca tu enseñanza. Dios no te va a dar cuando estás durmiendo. Dios no te va a revelar, hermano, las enseñanzas, texto bíblico, en todo tu sueño no te va a dictar en tu sueño, no. Así no son. Tú tienes que sacrificarte. Tienes que trasnochar. Si no puedes sacar una enseñanza, hermano, rodilla, clama a Dios, dígale, Padre, pero no puedo. ¿Hasta cuándo? Hermano, para hacer un llamado de Dios no es fácil. Imagínate, si te llamó para profeta. Si estás durmiendo, ¿cuándo te va a hablar Dios? Solamente dormir. ¿Cómo Dios puede actuar en ti? Un profeta tiene que mantenerse en oración todos los días, hermano. Porque son la columna de la iglesia. Sería el colmo que tenemos un profeta ciego, sordo y mudo. No. Tenemos que tener, hermano, bien abiertos los ojos. Amén, a su nombre. Qué lindo sería, hermanos, si todos somos profetas. Qué lindo si todos somos pastores. Cada uno dio nuestros llamados. Otros son pastores, otros son líderes, profetas. Amén. Si no, a todos nos hablaría el Señor. Tenemos nuestro llamado, hermano. Amén, a su nombre. Vamos a ver ya con este terminamos Pedro. Segunda de Pedro 3:17. Dice la palabra: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa.
más claro que el agua, para esa gente perversa, y no perderán la base firme que tienen. Es cierto, es cierto. Tremendo esta palabra. Queridos hermanos, amigos, ustedes ya saben de estas cosas. Tú que me escuchas ya sabes. Dios te habló muchas veces. Dios te levantó que estabas enfermo. Dios te levantó lo que estabas en tu lecho. Y ahora te has apartado de Dios. Pero ya sabes lo que dice la palabra de Dios. Así que manténganse en guardia. Hay que mantenernos vigilantes en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces no serán arrastrados. Cuando tú estás manteniéndote así, hermano, vigilante, nadie te va a arrastrar. Amén. Aunque vengan los demonios, quien sea lo que venga, hermano, los principados, no te arrastrará, porque tú estás bien plantado en la roca que es Cristo Jesús. Tú estás edificado sobre la roca, no estás edificado sobre la arena, hermano. Amén. Cuando tú estás edificado sobre la roca, ¿quién te va a traerte al desastre? Nadie más. Porque tú estás edificado en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Él dice, crezcan, hijo, sigue buscándome. Y así van a escalar. Amén. Así que no dejen de buscar a Dios. Vamos a ponernos de pie. No hay que dejarnos engañar por aquellos engañadores, hermano.